Ejercicio de vectores dice, de acuerdo al siguiente sistema de fuerzas, calcula la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces tenemos aquí un sistema de fuerzas, tenemos dos fuerzas, la fuerza F1 que tiene una magnitud de 60 newtons y que apunta hacia la derecha, es decir, está en el primer cuadrante, tiene un ángulo de 30 grados. Y tenemos la fuerza F2 que vale 85 newtons en magnitud y que tiene un ángulo de 40 grados, que apunta hacia la izquierda, está en el segundo cuadrante. Me piden calcular la fuerza resultante, vamos a llamarle FR, magnitud de la fuerza resultante, y también la dirección de la fuerza resultante, θr, θ resultante. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descomponer cada una de las fuerzas en sus dos componentes, es decir, la fuerza F1 va a tener sus componentes, es decir, las proyecciones del vector en cada uno de los ejes, y vamos a tener F1X, que es la componente F1 en el eje X, y luego también vamos a tener la componente F1 en Y, que es la proyección de la fuerza en el eje Y. Y lo mismo para la fuerza 2, es decir, la descomponemos en sus fuerzas, en sus componentes, que sería F2 en X, y vamos a tener la proyección en Y, que sería F2 en Y. Entonces sacamos las componentes de la fuerza para F1, para F2, y luego sumamos las componentes de la fuerza en X y sumamos las componentes de la fuerza en Y. Entonces, primero sacamos las componentes. Entonces, para la fuerza F1 vamos a tener que F1 en X es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y para F1Y, que sería la componente en Y de la fuerza 1, va a ser la fuerza F por el seno del ángulo. Vamos a ponerle ángulo 1 para diferenciarlo del otro. Entonces sustituimos aquí para F1X, vamos a tener que la magnitud era 60 newtons por el coseno de 30 grados, es decir, 60 por el coseno de 30, y esto me va a dar 60 newtons por el coseno de 30, que es 0.866, multiplicamos 60 por 0.866, 51.96 newtons. Y para F1Y es magnitud de la fuerza F por el seno del ángulo 1, es decir, 60 newtons por el seno de 30, y esto va a ser 60 newtons, seno de 30 es 0.5, es decir, multiplicamos 60 por un medio por 0.5 y nos daría 30 newtons. Así que ya tenemos las componentes de la fuerza F1. Hacemos lo mismo para la fuerza F2. Entonces para F2, pero hay que recordar que F2 está en el segundo cuadrante, por lo tanto para F2 significa que la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva. Entonces para F2 en X lo calculamos como la magnitud de la fuerza 2 por el coseno del ángulo 2, y sustituimos los valores, sería 85 newtons por el coseno de 40 grados. Entonces vamos a ponerle un signo negativo porque estamos en el segundo cuadrante y por lo tanto X es negativo. Esto sería menos 85 newtons por el coseno de 40, coseno de 40. Ya haciendo el cálculo final, multiplicando coseno de 40 por 85 y con el signo negativo, sería menos 65.11 newton de la componente F2 en X. Y para F2 en Y, calculamos F2 en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza F2 por el seno del ángulo 2, y esto va a ser 85 newton por el seno de 40, va a ser positivo porque la componente de la fuerza 2
es positiva por estar en el segundo cuadrante. Entonces esto nos va a dar 63 newtons. Entonces ya tenemos los valores de las componentes en X y las componentes en Y. Por lo tanto, sigue a ser la suma de las componentes X, y esto es sumar la componente de la fuerza 1 en X más la componente de la fuerza 2 en X, es decir, de la primera componente que calculamos, que sería la fuerza 1 en X, va a ser 51.96 newton, y le vamos a sumar la componente de X de la segunda fuerza, que sería negativa menos 65.11, y esto va a ser 51.96 newton. Más por menos se va a restar 65.11 a 51.96, y esto nos daría menos 13.15 newton de la suma de componentes X. Para la suma de las componentes en Y también sumamos F1 en Y más F2 en Y, es decir, sumamos las componentes, y para la componente F1 en Y dijimos que el resultado era 30 newtons, y a 30 newtons le vamos a sumar la componente de la fuerza 2 en Y, que sería 54.63. Entonces sumamos 30 más 54 y esto sería 84.63 de la suma de las componentes de fuerzas en Y. Entonces ya tenemos las sumas de las componentes, ya nada más sacamos la fuerza resultante, o la magnitud de la fuerza resultante va a ser la raíz de la suma de las componentes en X al cuadrado más la suma de las componentes en Y al cuadrado, es decir, raíz, la suma de las componentes en X había quedado menos 13.15 newtons elevados al cuadrado, más la suma de las componentes en Y, que era 84.63 newtons elevados al cuadrado. Si hacemos los resultados, elevamos al cuadrado cada una de los valores de la suma de componentes, sumamos y sacamos raíz, vamos a tener que el resultado sería 85.6 newtons, sería la magnitud de la fuerza resultante. Y por último, la dirección, es decir, el ángulo resultante. Vamos a tener que el ángulo resultante, o primero el ángulo que vamos a calcular, va a ser la tangente inversa de la suma de componentes en Y entre la suma de las componentes en X. Por lo tanto, es tangente inversa de la suma de componentes en Y, que serían 84.63 newtons dividido entre la suma de componentes en X, es decir, menos 13.15 newton. Eliminamos newton con newton, y si sacamos la tangente inversa de esta división, vamos a tener que el resultado sería menos 81.16. Entonces, como estamos por el signo de la suma en X, nos encontramos en el segundo cuadrante, y ese ángulo que nos salió es menos 81.16, así que hay que sumarle 180, y tenemos que el ángulo resultante va a ser menos 81.16 más 180, y esto nos daría un resultado final de ángulo de 98.83. Este sí sería ya el ángulo final medido a partir del eje X positivo.